Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios entonces en esta tarde, el que nos ha dado el Señor por su buena voluntad, poder reunirnos para compartir este tiempo, el cual hemos abierto con oración y hemos tenido también la oportunidad en la tarde de hoy de orar unos por otros, así como por las necesidades que se presentan de la obra de Dios, por las familias de la iglesia, y también hemos tenido tiempo para dar gracias al Señor. Pero ahora llega el momento más importante de la reunión, el cual vamos a oír la palabra de Dios. Por eso, si tiene su Biblia, le invito para que juntos abramos nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, verso 9, para que podamos estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 9. Damos lectura y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército
y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera, y a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Hasta aquí vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura. Nosotros ya tenemos entendido que el reino en este tiempo ya estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Reinaba en el norte el rey de Israel, y en el sur reinaba el rey de Judá, Josafat. Y también se habían reunido en esta oportunidad los edomitas, el rey de Edom, y salieron en procura de los moabitas, que era un pueblo que no tenía un lugar físico estable, ¿no? Era un pueblo que vivía más bien en tiendas por el desierto. Entonces había que perseguirlos. Por estas razones que anduvieron 7 días por camino alrededor del desierto y no hallaron agua, se acabaron las provisiones. Entonces el rey de Israel ahí profirió palabra y dijo: Dios ha reunido a estos 3 reyes para que mueran aquí en el desierto por mano de los moabitas. Dado que al ser los moabitas un pueblo que se movía en esas regiones, eran conocedores de dónde estaban los estanques de agua y las distancias entre ellos. Entonces, al hallarlos debilitados a causa del desfallecimiento por la sed, se convertían estos 3 ejércitos que se habían reunido para pelear contra los moabitas en un enemigo fácil de derrotar. Y eso fue lo que profirió el rey de Israel. Pero Josafat, rey de Judá, dijo: no hay profeta en estas tierras. Él no conocía las tierras, ni conocía sus profetas, los que estaban en esas tierras, pero conocía algo, que Dios tenía una palabra, que era la palabra final. Tenía el conocimiento de que ninguna situación era difícil o imposible si Dios traía una palabra. Así que uno de los siervos de Israel que sí conocía que había profeta dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien servía a Elías. Entonces prontamente Josafat dijo: él tendrá palabra de Jehová. Así que subieron, y cuando subieron los 3 reyes,
El primero, el que tenía que haber recibido reverencia, ¿quién era? El rey de Israel. Sin embargo, en vez de recibir reverencia, ¿qué recibió? Exhortación. Le dijo, ¿qué tienes conmigo? Ve a los profetas de tu padre, ve a los profetas de tu madre. ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué tengo yo contigo? Le dijo, si no fuera porque está, y por respeto a Josafat, el rey de Judá, ni te miraría a ti. Y este nuevamente dijo, Dios ha reunido, Jehová ha reunido estos tres reyes para que mueran en manos de los moabitas. Entonces, el profeta no tenía en ese momento la palabra, pero sí tenía el ministerio, ¿no? Tenía el llamado para compartir la palabra de Dios, para dar la palabra de Dios. Así que les dijo que trajeran un tañedor, alguien que tocara un instrumento de cuerda. Mientras este tocaba, vino la mano de Jehová sobre él, y ahí entonces profetizó y dijo, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y no solamente esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, sino que también entregará a los moabitas en sus manos. Y fueron a cavar por esa palabra estanques, que fueron a cavar pozos en tierras áridas, en tierras desérticas, sin que vieran viento y sin que vieran nubes que anunciaran la lluvia. O sea, tuvieron que cavarlo por la promesa de Dios, tuvieron que cavarlo por la palabra de Dios. Seguramente por estar desfalleciendo, no teniendo provisiones, no tendrían muchas fuerzas. Así que tuvieron que también superar sus límites, porque al no tener fuerza y tener que ponerse a cavar, tuvieron que dar lo último que tenían de su fuerza. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpliera en ellos. O sea, que fueron llevados al límite, al extremo de sus fuerzas. Venían por camino de 7 días sin hallar agua, desfalleciendo de sed, habiéndose acabado las provisiones, y tenían que ponerse a cavar. Y al mirar no veían vientos que pudieran anunciar lluvias, ni veían nubes que pudieran anunciar lluvias. ¿Pero qué tenían? Una palabra. Y por la palabra tuvieron que trabajar y tuvieron que dar lo último de sí, la última que tenían, las últimas fuerzas que tenían por la palabra. Y dice que al otro día, a la hora del sacrificio por el camino de Edom, vieron venir las aguas. Dios desvió el curso de un río, un arroyo o una fuente de agua, la desvió y vino por ese camino y descendió, y todo el valle fue lleno de agua. O sea que las aguas pasaron. Pero ¿qué fue lo que las retuvo las aguas? Los estanques que ellos primeramente cavaron. Amén. Los estanques que ellos primeramente cavaron hicieron que esos estanques fueran llenos de agua, y ahí pudieron tomar entonces ellos, y también pudieron tomar sus animales y sus bestias. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar, hermanos, que cuando una persona no tiene así contacto con las cosas de Dios, no tiene contacto con la iglesia, no tiene contacto con el siervo del Señor, sino que más bien su contacto es con las cosas que este mundo le ofrece, cuando viene la situación, ¿qué es lo que le va a surgir? Lo primero, la desesperanza. Lo primero que surge es la desesperanza. Por eso es que no se trata solamente de venir por cumplir a la iglesia. No se trata de reunirnos solamente porque es el día en que estamos convocados para reunirnos, sino se trata de mantener un ejercicio. La Biblia dice que el ejercicio para la piedad en todo tiene provecho y tiene promesa para esta vida y para la vida eterna, para la vida del siglo venidero. Amén. Tiene promesa de este siglo y también del siglo venidero. ¿Y qué significa ejercitarse para la piedad? Justamente esta actividad,
este ambiente, esto que nosotros tenemos como práctica, congregarnos, abrir las escrituras, llevar adelante las reuniones conforme a un orden, el cual hemos ido recibiendo y aprendiendo, y lo hemos ido manteniendo. ¿Por qué? Por causa de que entendemos que también tiene un provecho. Amén. Y a veces son los testimonios lo que nos está ministrando, a veces son las oraciones lo que se está llevando nuestras cargas, a veces esa alabanza que está abriendo el corazón para oír la palabra de Dios, y a veces es la palabra exacta que necesitábamos oír, que necesitábamos recibir, lo que trabajó en nuestro corazón para sensibilizarlo, para hacerlo dócil delante de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza ni somos sensibles ni tampoco somos dóciles. Todo lo contrario. Ni somos sensibles por naturaleza ni tampoco somos dóciles. Pero al mantener este ejercicio, ahí es donde nosotros podemos, en la hora de la dificultad, en el momento de la adversidad, podemos tener esperanza de que por una palabra pueda cambiar nuestra situación y poder salir adelante airosos, victoriosos, como lo tenía Josafat. ¿Ves? Si Josafat no hubiera mencionado el hecho de que si había profeta, ¿con qué se hubieran quedado los tres reinos? Con la palabra del rey de Israel. ¿Por qué? Porque fue lo primero que surgió. ¿Ves? Siempre lo primero que surge, ¿cuál es? El sentir de la carne, el pensamiento del hombre viejo. Eso es lo primero que surge primero. Esta dificultad es para que muramos. Esta dificultad la preparó Dios. Y ni siquiera Dios había preparado esa situación, sino que era el tiempo de hacer guerra, y los reinos se iban confabulando unos con otros y en contra unos de otros para poder tomar recursos, para hacerse de riquezas, de bienes materiales. Ese era el motivo por el cual salían a la guerra, y había una época del año en que esa época era una época particular y propicia para la guerra. La Biblia habla acerca del rey David, que cuando había llegado el tiempo para hacer guerra, ¿qué hizo él? Decidió quedarse. ¿Ve? Pero había una época en el año en la que los reinos iban midiendo sus fuerzas, y unos reyes se rebelaban en contra de otros para ya no pagar más tributo, otros para imponer su poderío y para seguir cobrando tributos y para hacerse de riquezas. Bueno, era un hábito, era una costumbre que aún en el día de hoy sigue siendo, se sigue utilizando, nada más que enmascarado detrás de cuestiones religiosas, detrás de cuestiones de subversión y estrés y de tantas cosas, pero siempre los intereses son económicos, ¿no? Siempre los intereses son económicos. Entonces, lo primero que había surgido, ¿qué era? El corazón del fracaso, la palabra del fracaso, la palabra de derrota. Pero en Josafat, y fíjese que al rey de Israel, cuando se presentó, ¿qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué vienes a hacer? ¿Por qué no vas a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre? ¿Por qué? Porque él se había creado en el paganismo, se había criado en la idolatría. Y le dijo, mantente ahí. Y si no fuera por Josafat, ¿y qué lo hizo merecedor a Josafat de la honra del profeta? Y esto es importante, porque la Biblia dice que al que honra, honra se le dará. ¿Qué lo hizo a Josafat merecedor de la honra del profeta? Que Josafat tenía esperanza en Dios. Y esa esperanza nunca avergüenza. Por eso al ser un hombre que tenía esperanza en Dios, cuando iba al profeta de Dios, ¿qué podía recibir del profeta de Dios? ¿Exhortación o alabanza? Recibió alabanza. Dijo, te recibo, pero porque está Josafat, por respeto a él. O sea, mostró respeto
al rey de Judá. ¿Pero por qué? Porque tenía esperanza, porque confiaba en Dios. Por eso es que la esperanza en Cristo no avergüenza. Y de ahí a que Josafat, como era un hombre entrenado en oír y en buscar a Dios, cuando se vio en la dificultad, aunque no conocía la región, aunque no sabía a quién recurrir, dijo, ¿habrá algún profeta de Dios a quien podamos consultar que tenga palabra de Jehová? Y fíjese, había un siervo de Israel que sí conocía. Y dijo, sí, hay uno. Y este es seguro, este es confiable. Porque profetas había muchos. Pero lo guió aquel que tenía la palabra de Dios. Al verdadero profeta. Amén. Cuando nosotros, hermanos queridos, estamos con ese deseo de oír y de recibir la palabra, ¿a dónde Dios nos va a guiar? ¿A la perdición o a la salida? ¿Al error, a la confusión o a la palabra verdadera? Siempre que estamos en ese deseo por buscar palabra de Dios, Dios nos va a estar guiando a su verdad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, me conviene ir, porque si me fuere, os enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. Amén. O sea que la obra de Dios, ¿cuál es? Guiarnos a la verdad. Amén. Guiarnos a la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Josafat recibió la honra, ¿por qué? Porque era un hombre de esperanza, que tenía esperanza, que estaba entrenado para que en las dificultades no bajar los brazos, estaba entrenado para las dificultades no dejarse llevar por el impulso de la carne, por el sentimiento de derrota, de fracaso, sino estaba entrenado ¿para qué? Para consultarlo a Dios, para buscarlo a Dios. Así como cuando David regresó a Ciclante en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, estando en tierra de filisteos, tenía que ir y alistarse en la fila de los filisteos para pelear contra los israelitas. Y por respeto a aquel que le había abierto un lugar, le había dado un lugar para vivir, dice que él salió con sus hombres de guerra a pelear, a alistarse. Pero los demás príncipes, ¿qué dijeron? No sea que en medio de la batalla arremetan contra nosotros los israelitas y los hebreos, y David se una a ellos. Y entonces el ejército se haga más fuerte todavía y perezcamos en la batalla. Entonces le hicieron volver, pero cuando habían vuelto, ¿qué había pasado? Habían arrasado con la ciudad y habían arrasado con su gente, llevándose cautivo y todos sus bienes. Y todos, ¿qué hacían? Un solo grito, un solo grito de desesperación. Y en medio de la desesperación, una decisión: matemos a David, porque por culpa de David es que estamos así. ¿Y qué hizo David? Volvió su rostro al Señor, pidió el efod, volvió su rostro al Señor, y ahí oró y dijo: ¿qué haré, Jehová? ¿Los perseguiré? Y el Señor le dijo: persíguelos, porque por cierto los alcanzarás y ninguna pérdida sufrirás. Y así es que, saliendo por el camino en procura del ejército enemigo, se encuentra con un siervo egipcio que lo habían dejado morir porque estaba enfermo, y tuvo misericordia, dándole pan, dándole bebida. Cuando recobró la fuerza, le dijo: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y respondió diciendo que era siervo de los moabitas, los que habían arremetido contra su gente, que se habían llevado cautivos sus mujeres y sus hijos. Y le dijo: señálame dónde estás. Y él le dijo: con una sola condición, con que no me entregues en manos de ellos, ni me des muerte. Y le dijo: no te daré muerte, ni tampoco te entregaré en manos de ellos. Y le señaló dónde estaba el campamento. Cuando David llegó al campamento, estaban celebrando y no pensaban ser emboscados por los hombres de David, pero arremetieron y tomaron todo lo que ellos le habían quitado, no sufriendo ningún tipo de pérdida. Y no solo eso, sino que tomaron mucho más bienes. Amén. ¿Por qué? Porque se había vuelto a Jehová.
no cayó en el clamor de la desesperación de la mayoría de la gente, ni tampoco se sometió a la decisión de todos de dejarse morir sintiéndose culpable. ¿Sabe cuánta gente por el sentimiento de culpa cae en depresión y se deja morir en una cama, pierde el deseo de comer, el deseo de vivir, el deseo de andar, por causa de la depresión, por causa de la amargura, por un sentimiento de fracaso? Cantidad de personas. ¿Por qué? Porque no se ejercitan para la piedad, porque no mantienen contacto con aquello que puede revivir su alma, que puede fortalecer su ser, renovándole en sus fuerzas, multiplicándole aún cuando no tiene ninguna fuerza. Pero así como David, así como Josafat, hoy Dios está enviándonos esta palabra para que nosotros podamos recibir por medio de la palabra una instrucción para una vida feliz, para que por medio de la palabra podamos tomar una dirección y en medio de la dificultad de no dar lugar a lo primero que aflora en nosotros, a ese primer pensamiento, a ese primer sentimiento de frustración, de derrota, sino que podamos pensar, ¿no tendrá en esta situación una palabra Jehová? ¿No tendrá una voluntad Jehová en medio de esta situación? Y si estamos, hermanos, instruidos por las Escrituras y ejercitados en la lectura de la misma, entenderemos que lo que el apóstol Pablo dijo tiene cumplimiento. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que con un propósito fueron llamados, porque a los que antes conoció los predestinó, y a los que predestinó es a los que llamó, y a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Esto es, a los que con un propósito fueron llamados. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Por eso, hermano querido y hermana querida, esta palabra viene a nuestra vida para alentarnos, para darnos una dirección, para que podamos entender que en medio de toda situación siempre Dios tiene una palabra, siempre Dios tiene una salida, para que no caigamos en la desesperanza y mucho menos en deshonrar al Evangelio. De la manera en que habéis recibido a Cristo, así andad en Él, dice la Biblia. Y nosotros a Cristo lo recibimos por la fe, y no tenemos que ser de los que andamos por vista, sino que tenemos que ser de los que andamos por medio de la fe. No tenemos que ser como los que solamente tienen una vista corta, se han olvidado la antigua purificación de sus pecados. Dice, y el que no tiene estas cosas, dice, no solo tiene la vista corta, es ciego, se olvidó la antigua purificación de sus pecados. Hermano, aquel que, como hoy decíamos, salvó nuestra alma de la condenación eterna, aquel que proveyó la vida de su Hijo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿cómo no nos va a dar con Él juntamente todas las demás cosas? Entonces tenemos que tener esa esperanza. Tenemos que tener esa esperanza en nosotros, que a pesar de las situaciones, hermana querida y hermano querido, podamos pensar en medio de la dificultad, no lo primero que nos viene al corazón, no lo primero que nos viene a la mente, que esta situación es para fracasar, estas situaciones de derrota, sino que tenemos que pensar que Dios tiene una palabra, y que por esa palabra nosotros podemos ir adelante, podemos avanzar, y aún hasta lo último de nuestras fuerzas, pero nunca vamos a ser avergonzados. Porque estos tres ejércitos que se reunieron para la batalla, que estaban desfalleciendo de sed, lo último de su fuerza, lo utilizaron para cavar esos estanques. Al otro día, en la hora temprana, ya el agua venía por el camino de Edom para llenar los estanques. Se agotaron hasta el extremo, se cansaron y se fatigaron hasta el extremo. Pero a la primera hora en la mañana, ya el agua venía por el camino de Edom para llenar los estanques. Y cuál grande habrá sido la sorpresa de estos tres ejércitos, viendo que no hubo viento, viendo que no hubo lluvia, pero el agua venía en dirección hacia ellos. Así también, cuando nosotros andamos por medio de la fe,
Apoyados en la promesa del Señor, podremos ir al extremo de nuestra fuerza, de sentir que se han acabado nuestras fuerzas, pero temprano veremos que las bendiciones vienen a nosotros, veremos que la gracia viene en dirección nuestra, veremos que el favor de Dios viene en dirección nuestra. ¿Por qué? Porque hemos creído a la palabra del Señor. Así también ellos fueron al extremo de su fuerza, al extremo del cansancio, al extremo de la fatiga, utilizándolo para vivir por la palabra de Dios, utilizándolo para salir adelante por la palabra de Dios. Y esa esperanza no los avergonzó, sino que a primera hora los estanques fueron llenos de agua y todos pudieron beber. Todos pudieron saciarse, aleluya, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Por eso, hermana querida y hermano querido, cuando vivimos por la promesa, cuando vivimos por la palabra de Dios, puede que lleguemos al extremo de nuestra fuerza. Puede que lleguemos al extremo de la fatiga y del cansancio, pero las bendiciones no tendremos que salirlas a buscar nosotros. Ellas son las que nos van a alcanzar a nosotros. Ellas son las que van a venir en dirección nuestra. Dice la Escritura, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No tendremos que ir en busca de la bendición, sino que la bendición vendrá en dirección nuestra. Y aunque sea imposible, aunque sea sobrenatural, pero la bendición vendrá en dirección nuestra, porque para Dios todas las cosas le son posibles. No veremos viento, no veremos lluvia, pero veremos los estanques llenos de agua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Así es la palabra del Señor, que sale de su boca, sale para cumplirse, sale para producir el fruto para lo cual Él ha enviado su palabra. Por eso siempre busquemos la palabra, no busquemos la mente, porque la mente está llena del diablo. No busquemos en el corazón, porque el corazón del hombre es engañoso, pero sí busquemos en la verdad de Dios, sí busquemos en la palabra, sí busquemos en las promesas del Señor y salgamos adelante por esa promesa. Y aunque lleguemos a lo último de nuestra fuerza y digamos, ahora ¿cómo salgo adelante si ya no tengo fuerza? No se preocupe, no necesitará de fuerza para alcanzar la bendición, porque la bendición lo va a alcanzar a usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito sea el nombre del Señor, bendito y santo sea su nombre. Así es nuestro buen Dios, y Él honra a los que le honran. Por eso recibió la honra Josafat, por eso recibió la honra del profeta, por eso también le fue dado palabra de salvación, por eso le fue dado palabra de bendición, y esa palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque había un rey que tenía esperanza y confianza en Dios. Había un rey que tenía esperanza y confianza en Dios, y él determinó de dar un rumbo diferente a esa batalla. Le determinó esa confianza, que la situación de esos tres reyes cambiara por completo, por entero, y de estar como víctimas y por ser presa del enemigo, pasaron a ser victoriosos. Así también nosotros, hermanos, no pensemos que el enemigo va a derrotarnos, no pensemos que todo se ha terminado. Busquemos la palabra, busquemos la promesa por la cual podamos salir adelante, y por medio de esa promesa nosotros somos más que vencedores. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, hermano, nuestra fe, hermana, es la victoria que vence al mundo. Vamos a estar de pie en esta hora, bendito sea su nombre, vamos a estar alabándole al Señor. Si no se ha alentado con esta palabra, hermano, si no se ha alentado con esta palabra, hermana, yo no sé con qué se va a alentar, pero vamos a estar alabando su nombre, vamos a estar glorificándole en esta hora, con júbilo en nuestros corazones, aleluya.
querida. Esta no es una reunión más, hermana querida. Esta no es una reunión más, hermano querido. Esta es la obra del Señor en medio de estos tiempos que está haciendo. Vamos a alabar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,